Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos podido analizar la aceptación de la herencia, hemos visto cuáles son las características de la misma y no sin antes revisar esta cronología sucesoria, ¿no? Que no debemos olvidar. Recordemos que la sucesión mortis causa inicia con la apertura de la sucesión, que coincide con el momento del fallecimiento del real, o bueno, o el fallecimiento presunto, declaración de muerte presunta, del decujus. Posteriormente, una vez que acontece esto, se puede, eh, o mejor dicho, se da esta abstracción, este llamado de la ley, que es la vocación, que es el llamamiento, ¿no? A quienes pudieran tener derecho sucesorio. Nosotros hemos visto que las fuentes de esta vocación pueden emanar de la ley o por otro lado pueden surgir del testamento, de la voluntad del decreto. Hemos analizado además la delación en la cual se presenta el derecho de opción. Es el ofrecimiento que se le hace al heredero para que él mismo pueda aceptar o renunciar a la herencia. Finalmente hemos podido analizar la adquisición, recalcando que la adquisición en el caso de los herederos forzosos se da por el solo imperio de la ley, se da ipso iure, mientras que en el caso de otros sucesores es necesario que exista una orden judicial, que intervenga la autoridad judicial para permitir la adquisición de los bienes, ¿no? Hemos puesto énfasis al momento de analizar la aceptación de la herencia en el derecho de opción, es decir, en la delación. ¿Por qué? Porque es en este instante en el que el sucesible puede aceptar o renunciar a la herencia, ¿no? Nosotros analizábamos en nuestras clases presenciales, en las que hemos podido desarrollar el tema de la aceptación, veíamos que la aceptación puede darse de manera pura y simple, puede darse también con beneficio de inventario. Hemos analizado que también puede darse una aceptación abreviada, mediante la cual los interesados podrán acudir ante la autoridad judicial pasados los 9 días, solicitando que se otorgue un plazo para que el sucesible pueda, bueno, acepte o renuncie a la herencia, ¿no? Este plazo no puede exceder los 30 días. Veíamos también que existe la posibilidad que por ciertos actos del sucesible, este pueda llegar a perder el derecho a la renuncia y sea considerado entonces como un aceptante puro y simple. Esto, estimados estudiantes, se va a dar en el caso de ocultar bienes, cuando se da la ocultación de bienes por parte del sucesivo. Hemos analizado entonces qué actos pueden ser considerados aceptación, cuáles no van a ser considerados como aceptación. Aquellos actos que conservan los bienes del patrimonio sucesorio no son considerados como aceptación de herencia, pues simplemente se está resguardando sus bienes, ¿no? Podemos decir aquellos actos por los cuales un heredero vende bienes consumibles que van a perecer en caso de que no sean consumidos. Entonces, bueno, esto no necesariamente va a constituir en una aceptación de herencia. Se puede pedir la autorización de venta, una vez que se realiza la misma, pasa al patrimonio sucesorio otro bien que sería el dinero, ¿no? Que se adquiere, que se obtiene por la venta de estos bienes. Entonces hay varios ejemplos, hemos ido estudiando el inscribir hipotecas, el realizar ciertos gastos respecto a los bienes del patrimonio sucesorio, no constituyen aceptación, ¿no? Caso distinto es el hecho de que el heredero llegue a
realizar actos que demuestren su intención de aceptar la herencia, ¿no? Por ejemplo, disponer de bienes del patrimonio sucesorio, ¿no? Y vender una casa o un automóvil que formaba parte del patrimonio sucesorio. O, como decíamos, ¿no? La renuncia en favor de otro de los herederos es considerada aceptación. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno dice, yo renuncio para que mi hermana tenga mi parte, en realidad no estás renunciando a la herencia, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es aceptar para disponer de tu parte y que esa parte vaya al otro heredero. Cuando se da la renuncia a la herencia, los efectos son distintos, como vamos a analizar el día de hoy. Hemos analizado también la aceptación con beneficio de inventario y veíamos que la misma tiene que ser expresa y solemne, es decir, se da ante la autoridad judicial y tiene que darse de manera expresa. No hay aceptación bajo beneficio o con beneficio de inventario que se dé de manera tácita. Puede darse de dos formas. Nosotros veíamos que hay ciertos plazos con los que se debe cumplir y en caso de que no se cumpla, en caso de que el llamado a la sucesión, el aceptante con beneficio de inventario, no cumpla con los mismos, se generan ciertos efectos jurídicos que nosotros los hemos estudiado a detalle en nuestra última clase. Hemos visto también que el administrador de los bienes es el aceptante, es el heredero justamente, ¿no? El aceptante con beneficio de inventario, y si no cumple con esas funciones, si es que las descuida, puede ser sustituido por el interventor, y esto lo pueden solicitar los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los deudores, los coherederos, los legatarios, aquellos que vean que en la administración del heredero se corre algún riesgo, ¿no? O que no es conveniente que el mismo administre porque se evidencie esta mala administración, ¿no? Todos los gastos que emanan de la aceptación de herencia con beneficio de inventario se van a pagar con el mismo patrimonio sucesorio. Para evitar una administración irresponsable, el heredero que acepta con beneficio de inventario puede ser también compelido por el juez a prestar una fianza real, prendaria o personal que asegure su función. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el heredero también va a ser responsable cuando exista culpa grave en la administración de los bienes, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, debido a que por la mala administración del patrimonio sucesorio pueden verse perjudicados los intereses de otros herederos, pueden verse perjudicados los intereses también de los acreedores, ¿no? El heredero con beneficio de inventario, nosotros decíamos, no puede vender los bienes a menos que sea con autorización judicial. La venta tiene que hacerse en subasta pública después de la tasación correspondiente. Eso es un aspecto también a tomar en cuenta. Todos los bienes que forman parte de ese patrimonio que se ha separado, de ese patrimonio que era del decujus, se pueden vender únicamente de esta manera, ¿no? Hemos analizado también la renuncia y la pérdida del beneficio de inventario. El heredero, decíamos, puede renunciar al beneficio de inventario en cualquier momento, y en caso de renuncia los efectos son retroactivos. Se lo va a considerar como un aceptante en forma pura y simple desde la apertura de la sucesión. Entonces, esta es una consecuencia importante, ¿no? El aceptante con beneficio de inventario puede renunciar al beneficio de inventario. Eso no significa que se lo considere un renunciante a la herencia, ¿no? Eso es importante que tomemos en cuenta. Y esto demuestra que la característica de que la aceptación es irrevocable, bueno, se manifiesta acá, ¿no? Esta es una manifestación de que
bueno, de la irrevocabilidad, digámoslo así, de la aceptación. ¿Por qué? Porque si bien ha aceptado con beneficio de inventario, ha aceptado. Entonces, si renuncia al beneficio del inventario, se lo considera aceptante. No significa que está revocando su decisión, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. La pérdida del beneficio de inventario se puede dar por dos circunstancias, ¿no? El artículo 1043 nos dice que esto se da en caso de ocultación de bienes, entonces se lo considera aceptante puro y simple. También si el heredero enajena los bienes de la herencia antes de completar el pago de las deudas, sin autorización judicial, va a perder este beneficio, quedando como un aceptante puro y simple. Podrá venderlo sin autorización judicial ya después de los 5 años de aceptar con beneficio de inventario. Veíamos que el pago a acreedores y legatarios se realizaba con la masa hereditaria, es decir, con el patrimonio sucesorio, y que en caso de que no se alcance, no se alcance al pago total de las deudas con el patrimonio sucesorio, pueden también los acreedores repetir contra los legatarios. Bueno, ¿ve? Eso lo habíamos analizado. Veíamos que también, una vez que se concluya con el inventario y recibida la aprobación del juez, se procede al pago de las deudas en la medida que los acreedores se vayan presentando, pero puede existir oposición, ¿no? En caso de que haya oposición, el juez es el que tiene que determinar cuál es el orden en el que se paga, ¿no? Veíamos también la figura del abandono de herencia, que es la dejación de los poderes de administración. Hemos analizado sus consecuencias jurídicas. Y finalmente hablábamos del derecho de los acreedores y que el mismo caduca en un plazo, o bueno, en un tiempo de 3 años. Es decir, a ver, vamos punto a punto, ¿no? En primer lugar, existe la posibilidad de que se presenten más acreedores después que el heredero haya recibido el remanente, tras haberse cumplido con las obligaciones a los acreedores del causante y haberse entregado los legados. Entonces, puede ser que después que el mismo ya ha recibido ese residuo del patrimonio, se apersonen otros acreedores. Entonces, después de rendidas las cuentas, estos pueden repetir, pero únicamente respecto al residuo, respecto al remanente del patrimonio que ha recibido el heredero con beneficio de inventario, ¿no? Y pueden hacerlo desde los 3, bueno, dentro de 3 años, desde el momento en que el juez aprueba las cuentas a la administración judicial y que el heredero recibe el remanente, ¿no? Entonces, si el heredero recibe el remanente, hay 3 años después para que los acreedores puedan presentarse. Hemos analizado los efectos de manera genérica y ahora sí hablemos de otra figura importante que se analiza en derecho de sucesiones, digo en derecho a obligaciones, en derecho civil a obligaciones, que se refiere a la separación de patrimonios. El beneficio de separación de patrimonios es diferente, no es lo mismo que la aceptación con beneficio de inventario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el beneficio de separación de patrimonios es un privilegio que la ley establece para proteger a los acreedores hereditarios y legatarios del causante contra la insolvencia. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? La aceptación con beneficio de inventario la realiza el heredero, ¿no? O sea, el que tiene vocación para ser heredero, es decir, el sucesible, acepta con beneficio de inventario y él se ve favorecido con la separación de los patrimonios. Pero hay un beneficio de separación de patrimonios, que es un instituto jurídico previsto por el artículo 1056, parágrafo 1 del Código Civil, que beneficia o que protege a los acreedores
de aquel heredero que no pueda cubrir con las deudas, ¿no? Entonces, los protege de un aceptante puro y simple, ¿entienden? Porque nosotros hemos visto que cuando se da la aceptación pura y simple, también se da una responsabilidad ultra vires hereditatis, ¿se acuerdan? Es decir, se confunden los patrimonios del decujus y del heredero, ¿no ve? Pero esto no siempre les va a convenir a los deudores a los acreedores del decujus, ¿no ve? ¿Por qué? Porque puede acontecer, estimados estudiantes, que el heredero tenga muchas más deudas que bienes, ¿no? Incluso tenga deudas de modo que cuando acepte la herencia, sus propios deudores, es decir, los deudores, sus propios acreedores, perdón, es decir, los acreedores del heredero, ataquen ese patrimonio, ¿no ve? Y cobren sus créditos con ese patrimonio que le correspondía al decujus. Entonces ahí se verían perjudicados ¿quiénes? Los acreedores del decujus. Porque ellos dirían, a ver, yo tenía el patrimonio del decujus que me garantizaba y era un patrimonio solvente. Pero como ahora ha aceptado la herencia el sucesible, bueno, ahora heredero, esto me perjudica, ¿no? Entonces, la separación de patrimonios, el beneficio de separación de patrimonios, busca evitar esa confusión patrimonial del causante y del heredero. Entonces, el artículo 1056 del Código Civil nos dice lo siguiente. Cualquier acreedor del decujus y cualquier legatario pueden pedir la separación de los bienes pertenecientes al difunto y al heredero. Esto, estimados estudiantes, se pide justamente para satisfacer sus créditos. ¿No ve? Para que el acreedor del decujus no se vea ante un heredero insolvente que no le pueda pagar los créditos que tenía a su favor. Ahora hablemos de la renuncia al patrimonio hereditario, ¿no? En términos generales, la renuncia significa dimisión, dejación voluntaria de una cosa o de un derecho que se tiene, ¿no? Tiene su origen en la voz latina renuntiare, que deriva de renuntio, que significa anunciar que se abandona un cargo. La renuncia al patrimonio hereditario es la resistencia u oposición del llamado para consolidar su calidad de heredero con una aceptación de una transmisión patrimonial mortis causa, que no le conviene o le resulta desventajosa. ¿Ya? Es un acto contrario a la aceptación y se lo conceptúa como la acción de repudio de la herencia. Es una declaración de voluntad concreta formulada por el heredero ante una autoridad competente. Al igual que la aceptación de herencia, el heredero debe contar con capacidad de obrar. Estimados estudiantes, la renuncia al patrimonio hereditario, la renuncia a la sucesión, es un acto solemne, ¿no? Es un acto solemne también, que debe realizarse mediante una declaración de voluntad. La renuncia tiene un trámite muy parecido al de la aceptación de manera pura y simple, que como ustedes han estudiado y como hemos revisado, se realiza en vía notarial. De igual manera, la renuncia a la herencia se realiza ante un notario de fe pública, demostrando la vocación, ¿no? O sea, que uno es llamado a la herencia, pero en este caso se manifiesta, se declara ante la autoridad que uno no quiere aceptar la herencia, ¿no? Que uno quiere renunciar a la misma. En el caso de los menores de edad o incapaces, estos pueden renunciar mediante sus representantes, ¿no? El artículo 1016
parágrafo 2 del Código Civil nos dice: las sucesiones abiertas en favor de menores o incapaces en general serán aceptadas o renunciadas por sus representantes, aplicándose para el efecto las normas pertinentes del Código de Familia. Como podemos ver, el Código Civil abre la posibilidad de que sus representantes renuncien. De que sus representantes renuncien en nombre de ellos, ¿no? En caso de menores, el artículo 47 de la ley 603, es decir, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, nos dice que no se puede renunciar a herencias, aceptar donaciones o legados sujetos a cargas y condiciones, concertar divisiones y particiones, contraer préstamos, celebrar arrendamientos o contratos de antícrisis por más de 3 años, recibir renta anticipada por más de 1 año, ni realizar otros actos que excedan los límites de la administración ordinaria, sino cuando así convenga al interés de la hija o del hijo, y la autoridad judicial conceda esa autorización. Entonces, la renuncia a la herencia, en el caso de menores de edad, tiene que hacerse de acuerdo a la conveniencia y argumentando por qué motivo esto no convendría al menor. ¿Ya? Esto es de suma importancia conocerlo. Respecto a los interdictos, se establece que la herencia, legado o donación en favor de la persona declarada interdicta pueden ser aceptadas por el tutor previo inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo. Entonces, también existe la posibilidad, en el caso de los incapaces, de renunciar a la herencia, ¿no? De que existe esa renuncia a la herencia. Pero en estos casos, como ustedes han podido ver, la autoridad judicial tiene que conocer todos los elementos probatorios que demuestren que efectivamente no le conviene a ese menor de edad o a ese incapaz renunciar a la herencia. Entonces, eso es de suma importancia tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad podría hasta perjudicarlo, ¿no? O sea, una renuncia podría ser perjudicial, ¿no? Entonces, es importante justificar cuando una renuncia sí le podría llegar a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, en un caso de un patrimonio que tenga únicamente pasivos, obviamente no se podrá aceptar la herencia, pero tendrá que probarse esto ante la autoridad judicial. La renuncia de herencia tiene antecedentes, pero en un principio no era, a ver, tiene como antecedente al derecho romano, pero en un principio, en esta construcción jurídica, no existía la renuncia, ¿no? No se la conocía, porque el heredero era forzoso, el heredero sustituía, como veíamos nosotros, a la persona del causante. El heredero continuaba su personalidad, ejerciendo una nueva titularidad del patrimonio familiar. Cuando nosotros revisamos los textos del derecho romano, nosotros podemos ver que efectivamente se sustituía a la persona de cuyos, ¿no? Posteriormente, por influencia del derecho pretorio, se implementa la repudiatio. La repudiatio, que es la posibilidad de repudiar la herencia. El heredero, entonces, ya con la influencia del derecho pretoriano, podía rechazar de manera expresa la herencia. Entonces, tenía una facultas abstinente. Inclusive, podía renunciar de manera tácita en aquel entonces. Entonces, se hacían patentes los adagios que nos dicen: puede renunciar aquel que puede adquirir, o los derechos son siempre renunciables. Bajo estos adagios se ha hecho posible que los herederos o los llamados a la sucesión puedan renunciar a la herencia. Para renunciar a la herencia
estimados estudiantes, esto que se denominaba repudiar la herencia en el derecho francés también, es necesario que se cumplan con ciertos requisitos. En primer lugar, la renuncia a la herencia debe ser expresa. Esto de manera que los terceros interesados tengan certeza de que no se desea asumir la calidad de heredero. Entonces, no existe una renuncia tácita. Así lo podemos establecer de lo previsto por el artículo 1052 del Código Civil. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que sea expresa? Porque una vez que renuncia a los herederos, una vez que renuncia el heredero, los acreedores ya van a tener certeza que no pueden cobrarle a él, ¿no? Que van a tener que cobrarle a sus representantes, podría ser, es decir, a sus descendientes, o a los coherederos llamados a la sucesión hereditaria. Entonces, esto va a generar certeza para los acreedores para que sepan a quién cobrar, ¿no? Si la renuncia fuera tácita, o si la renuncia fuera tácita, estimados estudiantes, cualquier heredero incluso podría generar inseguridad en los acreedores, ¿no? Y decirles, no, yo ya he renunciado, cuando en realidad no es del todo cierto, ¿no? Tiene que ser entonces formal y solemne también, porque esto le va a dar seguridad a la declaración que realice el heredero, o bueno, el sucesible, de que efectivamente quiere renunciar a la herencia. Tiene que ser entonces formulada ante el notario de fe pública. Esto se desprende del artículo 109, parágrafo 4 del Decreto Supremo 2189, es decir, la ley del notariado. Y para esto es necesario que exista una sucesión abierta. Uno no puede renunciar antes. ¿A ver? ¿Por qué? Porque el derecho de opción se manifiesta con la apertura de la sucesión. Entonces uno no puede, cuando está en vida el futuro de cuyos, digámoslo así, cuando está en vida el que llegaría a ser causante en un futuro, uno no puede renunciar a la herencia, ¿no? A lo que pueda recibir de él. No. Para que se abra la sucesión, para que uno tenga derecho de opción, es necesario que haya una sucesión abierta. La sucesión además, o mejor dicho, la renuncia además tiene que ser voluntaria, es decir, libre y espontánea en la persona. No tienen que existir vicios del consentimiento, no tendría que existir dolo, algún engaño de alguien, no tendría que existir violencia, es decir, aquella fuerza externa que le obligue al heredero a declarar una voluntad que no es la suya, o que no exista error también, ¿no? Es un negocio unilateral, entonces no requiere la aquiescencia de ninguna otra voluntad, ¿ya? Si bien se requiere la intervención de una autoridad judicial, estimados estudiantes, no, la autoridad judicial en realidad no es la que está renunciando, ¿no? O dando su aquiescencia o formando un consentimiento, no, simplemente es la que va a dar, mejor dicho, la autoridad notarial, es la que va a dar fe de que esa declaración de voluntad es la que ha realizado el que ha renunciado, ¿no? No es similar a un contrato en el que se requieran otras voluntades para formar el acto jurídico. Es indivisible. El acto de renuncia se realiza sobre la universalidad o la totalidad. Uno no puede decir yo renuncio a esta parte o a esta otra. No está permitido entonces aceptar una parte del patrimonio sucesorio y renunciar a otro, ¿no? O repudiar otro. Los efectos jurídicos que genera la renuncia a la herencia, en primer lugar, se dan en el tiempo, es decir, se da esos efectos retroactivos, ¿no? Sus efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión.
Es decir, que al renunciante se lo considera como tal desde el momento en que ha fallecido el de cuyos, ¿ya? Entonces, no es que va a considerarse desde el momento en que renuncia para adelante, sino tiene efecto retroactivo, como si nunca hubiese aceptado la herencia, ¿no? Se considera que nunca fue heredero, por lo que no puede retener ninguno de los bienes. Otro de los efectos jurídicos, y esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, es la sustitución o representación. Los derechos son transmitidos en forma automática a favor de sus descendientes, ¿ya? En el caso de la sucesión de descendientes, cuando uno renuncia a la herencia, cuando uno es incapaz, o mejor dicho, cuando uno es declarado indigno, cuando uno es desheredado, cuando esa persona premuere, pero en este caso estamos hablando de la renuncia, los que ingresan en su lugar son sus representantes, ¿no? Muere el hijo, o mejor dicho, renuncia el hijo, entonces en su representación entran los nietos. Esa es una característica de la sucesión de descendientes, ¿no? Entonces, si uno renuncia a la herencia, los derechos se transmiten a favor de sus descendientes, como habíamos dicho. Los descendientes pueden aceptar también o repudiar la herencia, no es que estén obligados a aceptarlo, ¿no? Entonces, para ellos también se abre esa opción de aceptar o renunciar. Otro de los efectos importantes también, que no deben olvidar, es el acrecimiento de la herencia. En caso que el heredero renunciante no tiene descendientes que lo puedan representar, ¿qué es lo que pasa? Crece el acervo hereditario de los coherederos. Esto que ya se les ha explicado antes, ¿no ven? Supongamos son 3 hermanos. Uno renuncia y este renunciante no tiene hijos que puedan representarlo. Entonces, antes a cada uno le tocaba a un tercio. Un tercio que era la alícuota parte que les correspondía a cada uno. Pero como uno ha renunciado, van a quedar 2. Y ese tercio que les tocaba va a crecer. ¿Ve? Ya no va a ser un tercio, ya les va a corresponder a mitades. Entonces, ese es el denominado acrecimiento, ¿ya? Otra de las características es su irrevocabilidad. La ley no admite retractación, al igual que en la aceptación con beneficio de inventario, en la aceptación, ¿no? No hay esa posibilidad de revocar y decir, ahora renuncio. No, si aceptaste, aceptaste, ¿no? Si renunciaste, tampoco puedes posteriormente retractarte. Solo puede ser impugnado cuando existen vicios del consentimiento. Es la única manera en la que podría modificarse esa decisión. La herencia diferida al Estado no es renunciable. El Estado es sucesor natural, forzoso y ab intestate. Esa es otra de las características relacionadas, ¿no? a la renuncia a la herencia. Entonces, si es que nosotros hemos visto que hay un orden, ¿no? Un orden sucesorio. Primero están los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿eh? Son los herederos forzosos. Luego ingresan los colaterales, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay herederos simplemente legales, es decir, estos colaterales? Finalmente ingresa el Estado, ¿no? Y el Estado no puede renunciar. Esa es una característica importante. El Estado no renuncia a la herencia, pero otra característica que vamos a analizar o vamos a recordar con posterioridad es que el Estado no asume deudas, ¿no? Plazo y pérdida del derecho a renunciar. El artículo 1053 del Código Civil establece que los sucesores tienen 10 años para renunciar a la herencia. Los acreedores del decujus o cualquier interesado en la sucesión
puede pedir un plazo para que el heredero decida. Esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, hemos dicho que transcurridos 9 días, un plazo no mayor a 30 días es el que se le da al sucesible para que acepte o para que renuncie. El artículo 1054 del Código Civil, por otro lado, nos refiere que el heredero, que valiéndose de ciertos actos, ocasiona desmedro en el patrimonio sucesorio en perjuicio de los coherederos, pierde el poder de renunciar a la herencia. Se le impone la aceptación forzosa de manera pura y simple. Esto que ya lo estamos recordando también. Entonces el heredero pierde el derecho a renunciar. Hay la posibilidad, ¿no?, de que pierdes el derecho a renunciar en caso de ocultar o sustraer bienes del patrimonio sucesorio. Hasta acá hemos podido revisar entonces un tema de suma importancia. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que emanan de la delación, ¿no? Hemos visto que cada una de las formas, cada una de las opciones que tiene el sucesible genera efectos jurídicos distintos, ¿no? La aceptación pura y simple genera responsabilidad ultra vires hereditarios, habíamos dicho. Esa es la principal característica, ¿no? Los patrimonios del heredero y del decuyus se vuelven uno solo, ¿no? Se vuelven uno solo y el mismo asume las deudas, así como adquiere los bienes. En la herencia con beneficio de inventario se separan los patrimonios, ¿no? Se separan los patrimonios para que previamente se dé esa figura del patrimonio en liquidación. Es decir, que con el mismo, con la venta de los activos del mismo, se pueda llegar a pagar a todos los acreedores, ¿no? Entonces, la responsabilidad en este caso es intra vires hereditatis, ¿no? Solo se responde con el patrimonio sucesorio a los deudores. Finalmente, estimados estudiantes, hemos visto la figura de la renuncia. Y la renuncia, como habíamos analizado, tiene efectos retroactivos. Se considera renunciante al que fue sucesible desde el momento en que renuncia a la herencia, como si nunca hubiese sido heredero. Esto abre ciertas consecuencias jurídicas como la representación, como el acrecimiento, que van a beneficiar a otros llamados a la sucesión hereditaria. Hasta acá, entonces, este tema de suma importancia. Hemos analizado que la aceptación y la renuncia se realizan en vía notarial, mientras que la aceptación con beneficio de inventario se va a realizar en vía judicial, ¿no? Solo ante la autoridad judicial. Hemos podido ver también, entre otros aspectos, entre los efectos jurídicos, qué actos pueden ser considerados aceptación, porque hay aceptación tácita que puede beneficiar a otros interesados. Por ejemplo, ¿no? Si yo como interesado quiero cobrarle a los herederos y uno me dice, no, yo no soy heredero, pero efectivamente ha vendido uno de los bienes del decuyus, entonces se lo considera aceptable, ¿no? Esto a efectos de la contención que pueda generarse, ¿no ve? Como hemos visto en un principio, puede ser que uno haya aceptado o renunciado, pero eso se puede modificar, esa situación se puede modificar cuando se demuestra que ha habido actos que no generan ese efecto jurídico. Hemos visto también que se puede dar una aceptación abreviada, eso ya lo hemos visto, cualquier interesado puede solicitarla. Y finalmente hemos analizado que se puede perder el derecho a renunciar. Hasta acá entonces esta temática de la aceptación y renuncia de la herencia. Les agradezco su atención. Terminamos nuestra grabación de esta temática.